¿Le pidieron que lo cambie o qué pasó? Dios existe. Habían estudiado, pero ya para mañana, ¿verdad? Ahora sí ya tenían una semana más. Entonces, cierto, para mañana ya es. Qué suerte, pero más bien porque creo que había varias personas que no habían estudiado mucho, entonces ahora sí yo creo que les va a ir bien. Ok, bueno, ¿han avanzado algo? No creo, pero si han avanzado algo el jueves y el martes, o simplemente han hecho ejercicios, o tal vez ya no pasó clases. Estábamos haciendo un ejercicio. Ok, vale, entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a comenzar a compartir pantalla y ya. Ya. Ok, entonces antes de empezar a hacer algunos ejercicios, primero si tienen algunas dudas, algo que no hayan podido realizar, y podemos ir viéndolo eso también para ir resolviendo. Porque, bueno, hacer otro examen, tampoco yo no tengo más exámenes para volver a hacer otro, entonces podemos hacer ejercicios también de algún tema especial, o alguno específico, mejor dicho, si es que quisieran. Polimorfismo, si se puede, Auxi. Ya, vamos a checar algo de polimorfismo y también de arreglos. Y herencia. Bueno, la herencia y el polimorfismo van de la mano, así que podemos hacer ambos. Y porque le está diciendo van a raíles y matrices, ok. Mm, a ver, ejercicios de casas con herencia, ejercicios de arreglos y a raíles y matrices. Bueno, vamos a hacer primero polimorfismo. ¿Por qué en Bougie no funciona el límite que se le pone a las matrices? No sé. Creo que acabas de descubrir algo, pero a ver exactamente con qué te refieres con límite. ¿El tamaño de la matriz o...? No que yo sepa es... el límite funciona bien. A ver, vamos a checarlo rápidamente. Matrices. Vamos a hacer una matriz rápido. Y vamos a crear, por ejemplo, una matriz de números. New int. Y ya. A ver, no funciona bien el tamaño, entonces si yo pongo 5 y 5 aquí, por ejemplo, ¿qué parte no funcionaría bien? ¿O por qué no estaría bien? Exactamente en qué momento falla las matrices. O tal vez algún caso específico que tú hiciste y ahí tal vez haya fallado justamente para eso. Cuando introduzco más datos. ¿Qué error específicamente te da? Porque cuando ejecutas, ¿verdad? Te dicen la... Vamos a hacer un error a propósito. Tiempo 5 5 es decir, igual a 25. Entonces esto va a ser un error porque no existen estas posiciones. Entonces si lo ejecutamos, aquí nos indica el error que hemos tenido, ¿verdad? Y nos dice este índice no existe.
te dio un error así, como estos. Tienes una captura y si no me lo mandas al Telegram y ahí lo checo mejor para... A ti sí, ¿a qué se debe? Ok. Es porque la posición 5 y 5 no existe, ¿verdad? La matriz es de tamaño 5, pero las posiciones van del 0 empiezan desde el 0, ¿no? Entonces irían del 0 al 4 las posiciones permitidas. Entonces solo puedes como máximo poner 4 y 4 acá, que vendrá a ser la esquina de abajo de la matriz y ahora ya no nos va a dar el error. Que si lo ejecutamos, ya no nos da ningún error. Pero si aquí le ponemos 5 es porque 5 ya no puede, ¿verdad? Entonces nos va a dar un error porque te has pasado de los índices permitidos. El mismo error de antes. Aquí está. No deja mostrarlo. El mismo error de antes. Que se te ha salido de los límites del arreglo. No sé por qué se cierra la terminal. Ok. Te has pasado de los índices del arreglo. Entonces es el error que acabamos de tener. Que es lo mismo si pones -1 o cualquiera de esos valores. Ok, te vamos a hacer algo de polimorfismo hasta que si logras sacarle una captura a José y me lo mandas y mejor así podemos verlo exactamente cuál es el problema. Vamos a crear una clase persona. Ok. Y vamos a ver nosotros que es estudiante y profesor. Ok. Entonces, no sé si este ejercicio ya lo hicimos, pero igual nos sirve para practicar un poco de polimorfismo. Entonces, clase persona, clase estudiante y clase profesor. Ok, entonces comenzamos con la clase persona y vamos a pensar qué pueden tener ambos de parecido. Entonces puedo decir el nombre, simplemente por el ejemplo, ¿verdad? El nombre. Y le vamos a decir protect. Ya no es necesario que les explique, ¿verdad? Cuál es protected, cuál es private, todo eso. Si tienen dudas, obviamente lo preguntan, pero por eso ya no me detengo tanto en eso. Tiene una edad. Y va a tener un string code sys. Ok. Entonces ambos tienen eso, estudiante y profesor. Ambos tienen nombre, edad y un código sys. El constructor de toda la vida, persona. Y va a recibir los tres parámetros: string nombre, int edad y string un código sys. Decimos this.nombre va a ser igual a nombre, this.edad va a ser igual a edad y this.codesys va a ser igual a codesys. Ya está. Entonces, vamos a decir que ambos saben hacer lo que saben presentarse, ¿ok? Le va a hacer presentarse. Y lo único que van a hacer va a ser un string respuesta, que va a ser igual a hola soy y más el nombre más y mi código sys es desde aquí vamos a añadir el código sys y obviamente tenemos que devolver esto, respuesta, y ya está. Entonces una clase es bastante simple, simplemente va a tener un constructor y va a tener un método que va a hacer presentarse, que va a mostrar estos dos. Me faltó la edad, pero bueno, luego vemos si lo usamos. Ahora vamos a hacer una herencia. A este le vamos a poner extend y le vamos a decir persona, ¿verdad? Estamos poniendo la herencia manualmente y vemos que se ha hecho la herencia. Sería lo mismo que hacer esto hacia el otro lado. En este sentido, ok, y aquí ya está, se ha borrado. Arreglamos esto y bueno, ¿por qué nos está marcando un error? Acá también. ¿Alguien sabe por qué nos está marcando un error? ¿Constructor? Exacto, no tenemos constructor. Por lo que tenemos que aumentarse.
vamos a tener una variable específica de cada uno, una de estudiante y una de profesor. La de estudiante va a ser un private int, bueno, double promedio, y el profesor va a tener un salario, private double salario. Ok, entonces volvemos a estudiante y vamos a hacer el constructor, que es lo que nos está pidiendo y el por qué nos está dando un error. Entonces vamos a crear el constructor y tenemos que pedir todo lo que todos los atributos o variables que tenemos desde acá. Entonces me los voy a copiar para no tardar tanto, y en este igual, public profesor, y ya. Ok, esto me sigue dando un error y es porque tenemos que llamar al constructor de la clase padre con el super y le tenemos que dar los atributos en el mismo orden que están acá: nombre, edad y código sys. Entonces le decimos nombre, edad y código sys, y esto le vamos a añadir el promedio. Perdón, ya me estaba confundiendo. This.promedio va a ser igual a promedio. Me va a dar un error porque no existe todavía. Bueno, no me da un error, pero tengo que añadir acá la variable promedio. Y ya está. Exactamente igual con el docente, pero aquí tenemos que aumentar el salario. Y llamamos al constructor de la clase padre, le entregamos los atributos en el mismo nombre que nos ha mostrado. Y el salario va a ser la variable de este campo. Igual a salario. Ya está. Entonces, hasta acá algo que no se entienda es lo mismo que hemos visto en todas las clases, ¿verdad? Una herencia bastante simple. Algo que no se entienda o algo que tal vez necesiten aclaraciones. Todo bien. Ok. Entonces vamos a crearnos aquí una clase que va a ser universidad. Como una universidad va a tener una lista, array list, de tipo persona, que va a ser decirle miembros, y vamos me tengo que importar la clase, y ahora en el constructor vamos a simplemente inicializar esta lista. Public universidad, así miembros va a ser igual a new array list, y ya. Ok, la universidad simplemente va a tener una lista de tipo personas, y esta es una de las ventajas que nos da la herencia, que en lugar de tener que tener una lista para estudiantes y una para profesores, podemos tener directamente una de personas, porque recuerden siempre es una frase que les van a decir siempre que van a ver herencia, pero es la forma más sencilla de ubicarte. Un estudiante es una persona, las relaciones siempre hacia arriba, ¿no? El de abajo es también lo que está arriba. Entonces el profesor también es una persona, el estudiante también es una persona, ¿verdad? Entonces eso siempre les van a decir, pero es algo que les va a ser bastante útil para identificar la herencia. Ahora, a la inversa, una persona también puede ser un estudiante, una persona también puede ser un profesor, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo aquí, una lista de personas para poder guardar todos los objetos de estos tres tipos en una sola lista. ¿Para qué quisiéramos hacer eso? Para tener nuestro código más ordenado, más limpio, más bonito. ¿Ok? ¿Qué significa que todos sean de tipo persona? Que si yo quiero añadir public void, añadir, puedo recibir una persona y decirle, persona, me ha faltado el nombre de la variable, persona, miembros.add.persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que como hay una relación de herencia, yo puedo crear una persona, vamos a crearlo acá, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, Fer, edad 20, código civil 2018, bla, 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 bla. Listo. Tiene que ser de string, perdón. Ahora sí. Entonces hemos creado un objeto de tipo persona. Ahora queremos uno de tipo estudiante. Vamos a decir Lucas. Va a tener 25. Código civil va a ser 2014. Esperen, falta la
las comillas, 2014, ya. Y un promedio de 80, listo. Y vamos a tener también un profesor, lo mismo podemos decirle Juan, va a tener 20 o 50, pues sí, bla, 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 y un salario de, no sé, 10.000, listo. Entonces hemos creado tres objetos diferentes, uno de tipo persona, uno de tipo estudiante y uno de tipo profesor, ¿verdad? Entonces, como estamos haciendo aquí una relación de herencia, si yo creo una universidad y le digo añadir, puedo añadir una persona, ya que lo estamos viendo acá, ¿verdad? Persona es de, bueno, persona es de tipo persona, aquí valga la redundancia, pero es para entenderlo más sencillo. Entonces nos deja añadir una persona. Pero como hay una herencia, también podemos añadir un estudiante o también podemos añadir un profesor y no nos da ningún error. Si nosotros inspeccionamos, aquí tenemos la lista y vemos que, bueno, nos dice que tiene tres elementos, ¿verdad? Ingresamos y podemos entrar a cualquiera, por ejemplo el elemento 0, y este es uno de tipo persona. El elemento 1, este es de tipo estudiante, y el elemento 3, que es de tipo profesor. Entonces podemos guardar varios objetos de diferentes tipos porque tenemos la relación de herencia. ¿Ok? Entonces es una de las ventajas que tenemos con la herencia. Y ahora, ¿dónde se puede aplicar aquí el polimorfismo? Por ejemplo, una que sea public presentación de todos. Que yo pueda hacer vamos a hacer un for dentro de toda la lista. Que va a tener aquí una persona, p, miembros. Es un for each, ya saben manejarlo, entonces por eso no les explico a detalle. Y lo único que vamos a hacer va a ser un print del saludo, ok, p.presentarse. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo a cada uno de los objetos print line, ahora sí. Lo que le estoy diciendo es a cada uno de los objetos guardados en esta lista que se presente. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Si vemos persona tiene el método presentarse, pero estudiante y profesor no lo tienen. Pero como hay una relación de herencia, este método se hereda. Y aquí se aplica una de las reglas del polimorfismo, que es que varios objetos de diferentes tipos pueden responder de igual forma a la misma acción. Que le estoy diciendo presentarse. Entonces si nosotros ejecutamos, y bueno, tenemos que volver a añadir, esta vez nos vamos a inventar rápidamente, simplemente para poder hacerlo rápido. Nombre. Y un profesor. Entonces los vamos a añadir igual que antes. Vamos a añadir este, vamos a añadir el otro, vamos a añadir el tercero. Y recuerden, cada uno es de diferente tipo. Uno es de tipo persona, otro de tipo estudiante y uno de tipo profesor. Pero si yo les digo presentación de todos, no me da ningún error. Venimos a la terminal y vemos que se han presentado los tres. Este es el error de antes, por si acaso. No piensen que ha dado error, si no lo volvemos a hacer. Presentación de todos y vemos que, nuevamente, los tres se han presentado. Entonces este es uno de las ventajas del polimorfismo. Justamente eso, que varios, teóricamente hablando, esta ventaja del polimorfismo significa que varios objetos de tipos distintos pueden reaccionar de una forma particular a la misma acción. Que en palabras sencillas significa que, por más de que sean de diferentes tipos, ambos saben hacer el mismo método. ¿Ok? ¿Se entiende cómo está funcionando esto? ¿O algo que no esté quedando claro? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ok, esta es una de las ventajas del polimorfismo. Ahora van a ver, esto se llama sobreescritura de métodos, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Este método, estamos diciendo que las personas lo van a implementar de cierta forma, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Van a hacer esto. Pero yo quiero que el estudiante, esto es algo interesante, public, bueno, no vamos a copiar el método para no equivocarnos. Entonces al estudiante le vamos a dar esto y le vamos a decir presentarse, y en lugar de decir todo esto va a decir hola, soy un estudiante. Ok, el profesor lo mismo, pero en lugar de un estudiante va a decir yo soy un profesor. Hola, soy un profesor. Ok, entonces en base a lo que he hecho, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy reescribiendo el método. Cada uno tiene su propia versión del método presentarse. Cuando yo ejecute este, el de universidad, ¿qué creen que va a pasar? Ahora también entonces que vaya creando los objetos, vayan pensando, analícenlo bien, no lo digan por simplemente responder. Vamos a ir añadiendo códigos sys de todos. Vamos a añadir acá. Ok, entonces voy a borrar la terminal para que no se confunda con el ejemplo anterior. Cuando yo ejecute el método presentación de todos, ¿qué va a salir en la terminal? ¿Tienen una idea? La persona va a decir todos sus datos, el estudiante va a decir soy estudiante y el profesor soy profesor. Ok, vamos a revisarlo. Presentación de todos. Y si lo revisamos, exactamente eso. Cada uno se presenta en base al tipo que es. Entonces cada uno de los objetos tiene su propio método presentarse porque lo está reescribiendo. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que aquí estoy diciendo que todos son de tipo persona, Java internamente dice, aquí me está diciendo que es una persona, pero yo cuando lo estoy extrayendo de la lista estoy viendo que es un estudiante. No te doy un error porque también es una persona, ¿verdad? La misma, lo que dijimos antes, un estudiante es una persona, bla, bla, bla. Pero aquí me está diciendo que el estudiante tiene su propio método presentarse, entonces yo voy a usar el del estudiante, no el del profesor. Digo, no el de la persona, ¿verdad? Porque lo hemos sobrescrito o lo hemos vuelto a escribir, etcétera. Cualquiera de esos términos son válidos. ¿Por qué les muestro esto? Puede pasar en el examen, que les pongan algo así. Si yo tengo literalmente algo muy parecido a esto. Si yo tengo esta lista en la cual se guardan objetos de tipo persona y al ejecutar este método, ¿qué se va a ver en pantalla? Y te muestra los métodos de cada uno. O por ejemplo de este no puede tener, etcétera. Entonces te dice qué se va a mostrar en pantalla. Entonces tú tienes que entender bien la lógica detrás de la herencia y de todo eso. Eso es bueno que practiquen y lo entiendan bien cómo funciona lo de heredar métodos, subescritura y eso. Add, ¿qué significa add? Es simplemente para añadir. Entonces tú le estás diciendo a la lista de miembros, añadirle el objeto que te estoy dando. ¿Qué significa instance of? Es para preguntar si a qué clase pertenece un objeto. Por ejemplo, puedes hacer un if y puedes preguntar miembros .get de la posición 0, por ejemplo, instance of persona. ¿Qué es lo que le estás preguntando acá? El objeto de la posición 0 es una instancia de persona, o en palabras más sencillas, este objeto es una persona. Para eso nos sirve el instance of. ¿Para qué ahora puedes utilizar el instance of o para qué te puede servir en caso de que tengas algo como esto? Public string, mi método le vamos a decir. Mi método de alumno. Y lo único que va a hacer es un return. Soy alumno. ¿Ok? Vamos a tener exactamente el mismo método para el profesor. Pero en lugar de decir alumno va a decir soy un profesor. No se ha copiado. Método de profesor. Y va a decir soy profesor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Tú estás recorriendo, vamos a copiarnos este ciclo for.
Ok, vamos a dejar eso porque lo vamos a necesitar. Ya. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás recorriendo, bueno, en lugar de poner un punto get, vamos a hacer simplemente p, ¿verdad? Porque es el objeto que estás sacando de la lista. Entonces, ¿qué es lo que podrías decir? Que se presenten, ¿ok? Porque todos saben presentarse y le dices, si p es una instancia de alumno o de estudiante, puedes decirle p punto, ¿cómo se llama el método? Mi método de alumno. Vamos a copiar. P punto mi método de alumno. ¿Qué es lo que está pasando? Me está dando un error. ¿Por qué? Porque me dice método no declarado. Porque yo le estoy diciendo aquí que es de tipo persona. Y tipo persona es no tiene el método, ¿verdad? Y ustedes me dirán, pero hago sí, ¿por qué aquí sí Java se daba cuenta de qué tipo es y aquí no? No les tengo una verdad, una respuesta para eso, son cosas de Java, ¿ok? Pero aquí aquí sí es capaz de darse cuenta qué tipo de objeto es. Pero aquí no, aquí te dice este método no existe para persona, entonces tú le puedes decir, bueno, un casteo que ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo casteas? Simplemente pones los paréntesis y le dices estudiante. Y todo esto en una misma. Ok, y me está dando error porque not statement. Estudiante aux va a ser igual a esto. Y mi método de alumno, ¿por qué no quieres funcionar? Espera, tal vez así. No. ¿No hay que poner la P entre paréntesis? Sí, eso es lo que está fallando, ¿verdad? Vamos a borrar esto. String. Y ya, este lo vamos a poner. Ya. No, no quiere funcionar. Entonces tal vez así. ¿Y ahora todo? Ahí está, ahora sí. Bueno. Rebuscado antes recuerdo que era mucho más sencillo, pero bueno. Lo que estamos diciéndole aquí es que el objeto de tipo, al objeto P, a ver si podemos quitarle esto. Ok, está un poco mejor. Podemos quitarle esto. No, ya no. Ok. Vale. Lo que le estamos diciendo acá es que al objeto de P lo estamos casteando y le estamos diciendo a Java explícitamente este objeto es un estudiante. Yo ya he verificado acá. Confía en mí, le está diciendo a Java, no me des errores porque yo te estoy diciendo que esto es un estudiante. Entonces Java ya no te da errores y te deja hacer el método. ¿Ok? Para esto se puede usar el instance of. Y lo mismo si quisieran hacer para lo que vendría a ser el profesor. Pero aquí tendrás que decirle no profesor. Y va a ser aquí mi método de profesor. Ya está. Entonces para esto te puede servir el instance of. Si es que cada una de las clases tiene métodos específicos que las demás no lo tienen. Entonces tienes que preguntar explícitamente el tipo, luego hacer un casteo y luego el método que quieres ejecutar. Un poco más ordenado se vería así. Estudiante, ser igual a estudiante de P. Y ahora en lugar de todo esto, vamos a poner aquí estudiante. Entonces se ve un poco mejor, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es castearlo. Lo vamos a guardar en esta variable y ahora podemos usar sus métodos, ¿verdad? Porque es un objeto de tipo estudiante. Entonces podemos usar estas variables. ¿Se entendió? Un poco ya más rebuscado es esto del instance of, pero sirve bastante. Ok. Abstract, al final no lo vieron, ¿no? ¿O sí? Aparte de, bueno, de No, conmigo. no lo No lo vi. hice. Ok. Entonces, no es necesario que profundicemos en ese tema porque lo único que voy a hacer es confundirlos más. Por el momento quédense con esta
Que tampoco el abstract es la gran cosa, simplemente es una forma de evitar que esta clase se instancie y obligar que los métodos reescriban, pero no hay mucho más que eso. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Entra herencia polimorfismo al examen? Usualmente sí. De hecho, dalo por hecho que va a entrar herencia y polimorfismo al examen. Ahora, como les digo siempre, nunca creo que en un examen les va a poner explica la herencia o da un ejemplo de herencia o explica polimorfismo. No, entra de la forma de que te pide ejercicios y tú identificas que dos clases, por ejemplo acá, te puede decir, quiero que crees una clase para la universidad donde van a haber estudiantes y profesores. Los estudiantes tienen los atributos nombre, edad, promedio y código SIS. Los profesores tienen los métodos, los atributos nombre, edad, código SIS, salario. Entonces tú lees eso y dices, a ver, en tres atributos se parecen. Puedo decir que un estudiante es una persona y un profesor es una persona, entonces haría una herencia. Y entonces añades herencia, etcétera. Son cosas que tienes que ir identificando durante el parcial. No van a entrar preguntas explícitas de explica la herencia o explica polimorfismo ad hoc, cosas así, por ejemplo. Pero respuesta corta, sí, puedes dar por hecho que va a entrar herencia. Herencia sí, polimorfismo tal vez no. ¿Alguna otra duda? Y si no me doy cuenta en la herencia, lo resuelvo así nomás. Pues no te va a poner cero, pero sí te va a bajar puntos. Te va a poner como observación, ¿no? Este ejercicio, mala identificación de la herencia, pero como se soluciona, no es cero, pero obviamente no va a valer el total de la pregunta. Pero ¿sabes que me baja mucho? Uy, depende qué tan necesaria sea la herencia. Por ejemplo, acá sí es bastante necesaria porque son muchas cosas que tienen en común. Entonces, aquí utilizarías un montón de código repetido, etcétera, cuando el objetivo del ejercicio es que sea herencia. Ahora, no se asusten, no crean que en el examen va a venir así la herencia como si fuera algo súper oculto, es prácticamente obvio la herencia, es casi que te está diciendo a gritos, tienes que hacer herencia en este ejercicio. Y si han practicado, mejor todavía, se van a dar cuenta de cuándo usar y cuándo no usar. Ahora, si me preguntan tips para saber cuándo usar herencia, lo que les puedo decir a grandes rasgos es, si dos clases tienen muchos atributos en común, por ejemplo estos tienen tres atributos en común, es una pista de herencia, ¿ok? No es automáticamente, ¿ok? Tres atributos en común, herencia, listo. Entonces, ves atributos en común, pues a veces es solo uno, entonces por eso les digo no son reglas fijas, pero ves atributos en común y dices, ok, puede ser que haya herencia. Luego ves comportamiento de una clase y dices, a ver, tienen métodos parecidos, este tiene un método parecido, este tiene un método parecido. Ok, entonces puede ser otra pista de herencia. ¿Cómo lo puedes terminar de confirmar? Puedes decir, a ver, si yo creo una clase superior y hago la pregunta del millón, no, un estudiante puede ser una persona o en su examen, esta clase puede ser esto y esta clase puede ser esto. Si la respuesta a los tres es sí, es casi que sí, sí o sí va a ser una herencia. Esos tips les puede servir, digamos, para identificar cuándo usar o no herencia. Pero lo mismo, en el examen no se asusten tanto de ahorita de pensar y cómo me voy a identificar la herencia. Es casi obvio que hay que hacerlo. Casi que a gritos te está diciendo, tienes que usar herencia acá. Ahora, otro consejo es, el saber cuándo usar herencia también es algo que se gana con la práctica. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes o lo que yo hacía antes? Era escribía mis clases normal, o sea, todo esto sin la herencia, no escribía mis clases y luego comparaba un poco y veía, a ver, esto se parece mucho. Si lo llevo una herencia, ¿tendría sentido? Sí, ¿no? Entonces ya, lo puedo llevar una herencia. Ya con el tiempo y practicando, se van a identificar cuándo usar herencia antes incluso de programar, pero eso es con práctica. Y ya eso, con el tiempo no se consigue identificar la herencia incluso antes de empezar a programar. Pero lo que pueden hacer ustedes es programar y ya cuando terminen o cuando estén por terminar dicen, a ver, estos dos tienen muchos atributos en común, muchos métodos en común. Si quiero una clase padre tiene sentido la herencia, entonces aplico herencia, ¿ok? Pero lo mismo, es
¿Por qué no hay reglas fijas para cuándo usar y no herencia? Porque a veces, incluso con las tres reglas que les he dicho, tiene muchos atributos en común, métodos en común y a veces la más elemental que la de un simple análisis y decir, este es parte de este. Y si la respuesta es no se usa herencia. ¿Ok? Entonces a veces por forzar una herencia se equivocan. Ok, ¿alguna otra duda? ¿En qué casos es bueno usar el instance of? Cuando tienes métodos únicos en las clases hijas. Si por ejemplo, aquí la estudiante es una clase hija de persona, ¿verdad? Persona es clase padre, estudiante es clase hija. Entonces, este tiene un método único de él. ¿Por qué? Porque no lo tiene profesor, no lo tiene persona, no lo tiene nadie más. Entonces, si tú quieres usar este método, como acá, entonces tienes que preguntarle explícitamente, este objeto que yo estoy diciendo aquí que es una persona, ¿es también un estudiante? Entonces preguntas, ¿no? Este objeto que yo digo aquí que es una persona, ¿es también un estudiante? Si la respuesta es sí, entonces hago un casteo. Y ya puedo llamar a su método mi método de alumno. Si no, igual que acá, mira, tú le estás preguntando, ¿no? ¿Es una estudiante? Pero es un estudiante. Sí, te dice, pero si no haces el casteo, te va a dar un error. Aquí vamos a poner P más. P. Te va a dar un error porque te dice el método no está declarado. Porque le tienes que decir explícitamente a Java que tu objeto es un estudiante, porque aquí ya lo has preguntado, ¿verdad? Ahora, bueno, esto no necesariamente tienes que hacerlo después de un instance of. Lo puedes poner acá y no va a haber error. Digo, no va a haber problema. Pero obviamente si estás ejecutando y le dices aquí, este P castéalo a estudiante, pero resulta que es un profesor, te va a dar error, porque no son el mismo tipo. Entonces por eso haces esta pregunta de antes de hacer el casteo. O sea, entonces la clase padre se puede castear a la clase hijo, ¿no? Y no al revés. También puedes hacer un casteo inverso. Puedes hacer un if. Vamos a checar si se puede. P instance of persona. Entonces puedes decirle acá persona va a ser igual a casteo de persona de P. Entonces sí se puede, pero bueno, esto no tiene mucho sentido porque aquí ya estamos diciendo es una persona, etcétera. Pero entonces vamos a forzar un poco. Estudiante va a ser igual a aux de estudiante de P. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, esto no es correcto, como les dije, porque si yo estoy asumiendo que es un estudiante, me puede dar error si será el caso de que es cualquiera de los otros tres. Pero simplemente para el ejemplo. Entonces, aquí tengo un objeto de tipo estudiante. Entonces, yo puedo preguntar aux instance of persona. Y le puedo decir que haga un casteo inverso. Entonces, lo mismo, un estudiante. Ahora lo he convertido en un objeto de tipo persona. Un casteo un instance of a la inversa se puede decir, pero tampoco es porque no es que el objetivo del instance of sea siempre de padre a hijo, ¿no? El objetivo del instance of es preguntar si este objeto pertenece a esta clase. Ese es el objetivo del instance of. Ahora ya como tú lo uses puede ser para esto, uno de los usos. O sea, entonces un estudiante puede instanciar una persona, es lo que estamos preguntando ahí abajito. Aquí lo que le estamos diciendo es simplemente estamos haciendo un casteo a la inversa. Bueno, es que esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tú quisieras acceder a un método específico, método de persona, soy persona, ok, entonces tú quieres acceder a este método, ¿verdad? Pero no tiene sentido que hagas un casteo como acá, preguntar si esto pertenece a persona, porque como lo estás escribiendo en la clase padre, automáticamente los dos se van a heredar a las clases hijas. Entonces puedes hacer simplemente un p punto método de persona y ya está, sin necesidad de castear, sin necesidad de hacer a la inversa. ¿Por qué? Porque este método, si bien solo lo has escrito acá, es como si todos lo tuvieran, ¿verdad? Porque se hereda. Entonces los tres tienen el método, no necesitas hacer el casteo de convertir esta variable a persona, etcétera.
Entonces es muy poco probable que hacemos ese casteo, ¿no? Sí, hacer un casteo a la inversa, por ejemplo, querer convertir un estudiante a una persona, es casi que, bueno, no tendría mucho sentido hacerlo, porque como les digo, estos ya van a heredar sus métodos automáticamente a todos los demás. ¿Dónde podrías necesitarlo? Si es que este tuviera un método es private. A ver, vamos a hacerle aquí private, etcétera. Entonces, si le pones private, ahora, bueno, aquí no te va a dar error porque ya no está dando error. Claro, perdón. No podemos llamarlo desde afuera, ¿no? Entonces, no, lo mismo, no tiene sentido. Me confundí un segundo. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo. No tiene mucho sentido hacer un casteo a la inversa. Preguntar si una clase hija es también convertirlo a clase padre porque ya automáticamente va a heredar todo lo que tiene esta. Ahora, algo interesante es, por ejemplo, esto. Este tiene el método presentarse, ¿verdad? Pero tú puedes hacer dentro de presentarse, hacer un super punto presentarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tú ejecutas, si llamas el método presentarse? Va a llamar al presentarse de la clase padre, se va a llamar a este método y luego va a ejecutar el propio. Es un poco rebuscado, pero puede pasar. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no estén entendiendo? O de lo que acabo de explicar también, porque son cosas, son situaciones como una en un millón, digamos. O sea, cosas muy rebuscadas, pero que si las entiendes ya prácticamente puedes decir que dominas la herencia. ¿Alguna otra duda? Algo que no estén entendiendo de todo, no solamente de esto. Ok, me sorprende que no tengan dudas. Mañana ya es su examen. Tienen que aprovechar esta última clase que vamos a tener para aclarar cualquier duda que tengan, por más mínima que sea. Pero también, si es que lo desean, pueden hacer pues yo creo que esto ya les mostré, pero puedes hacer una array list tipo object. A decir objeto. Entonces, en este array, tú puedes guardar lo que sea, literalmente. No puedes guardar uno de cada uno de estos y no habría lío. Porque le está diciendo que es uno de tipo object y bueno, en Java todo es un objeto, literalmente. No porque no es metafóricamente hablando, literalmente todo es un objeto. Hay una clase, la cual aquí no se ve, pero es object. Uy, lo he escrito mal. Hay una clase object, la cual es la clase padre de todo Java, digamos, de todas las clases, la clase padre de todas las clases. Entonces, automáticamente, cualquier clase hereda de object. Entonces, si tú lo checas acá, por ejemplo, aquí le haces clic derecho y te dice heredado de objeto. Y aquí tienes varios métodos que la clase objeto tiene implementados. ¿Ok? Nada más como curiosidad. ¿Cómo funciona el equals? El equals lo puedes usar para comparar objetos. ¿Ok? Entonces, en realidad, el método equals ya lo tienen heredado. Que significa que todas las clases ya tienen el equals. De hecho, mira si lo vemos acá. Ahora sí vamos a la universidad, que aquí tenemos varias variables. Por ejemplo, tú le puedes decir estudiante punto equals. Entonces, automáticamente todas las clases que existan que tú crees ya tienen el método equals. Ahora, como les estoy mostrando acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho acá?
La clase padre tiene su método presentarse, pero tú lo puedes reescribir en cada una de las clases. ¿Qué significa eso? Que Java ya tiene una forma de comparar, bueno, equals es para comparar. Java ya tiene una forma de comparar predefinida para cualquier clase, pero tú la puedes reescribir. Boolean equals. Y aquí le pones estudiante. Entonces dices if. Y aquí tú le puedes decir cómo quieres que compare objetos del mismo tipo. Entonces le puedes decir, dos estudiantes van a ser iguales cuando sus nombres equals estudiante punto get nombre. No tenemos el método, pero lo vamos a escribir. Public string get nombre de nombre. Ok, entonces ya me meto el método get nombre. Entonces tú le dices, si los nombres son iguales, voy a hacer un return true, return false, y ya está. Entonces lo mismo, cada clase tiene su método equals ya heredado. El método equals original, o sea, el que lo heredas, y si tú no lo modificas, lo que va a hacer es comparar direcciones de memoria. Si dos objetos tienen direcciones de memoria iguales, te va a dar true. Si dos objetos tienen direcciones de memoria diferentes, te va a dar false. Entonces, si tú los reescribes, ahora le está diciendo que cuando hagas un equals con un estudiante, lo que va a preguntar es si sus nombres equals son iguales. Y aquí te das cuenta, mira, estoy usando equals de nuevo, pero este es el método equals del string, porque bueno, string también es una clase, pero string ya ha reescrito su método equals para comparar carácter por carácter, pero eso ya lo hace Java por ti, no lo tienes que modificar tú. Ok, entonces eso es lo que hace el equals. ¿Se entendió? ¿Quedaron más confundidos? Auxiliar equals no era solo para comparar el contenido de los objetos. Sí, pero tú tienes que decir específicamente cómo quieres que compare el contenido. Si tú pones, por ejemplo, acá un universidad, por ejemplo, este ya es un, quiero uno que no sea, ok, entonces si tú haces aquí un profesor punto equals, si te das cuenta ya existe el método equals, pero yo en profesor no lo he escrito. ¿Por qué? Porque lo está heredando de la clase, bueno, no sé si de object, pero lo está heredando de algún lugar. Entonces tiene el método equals. Tú aquí le das otro objeto, por ejemplo, profesor, vamos a inventar algo. Ya. Ok, simplemente he hecho una instancia rápida. Entonces, tú le estás diciendo que compare estos dos. Como tú no le has enseñado a tu clase profesor específicamente cómo se tienen que comparar, esto te va a dar false, porque ¿qué es lo que va a comparar? Las direcciones de memoria de este objeto y de este que acabas de crear, que obviamente son diferentes porque no son el mismo objeto. Pero aquí tú, si haces un estudiante punto equals y aquí le haces un new estudiante, y bueno, nos vamos a copiar esto porque los atributos son del mismo tipo y en el mismo orden. Entonces, tú a la clase estudiante ya le has dicho cómo quieres que haga la comparación cuando llames al método equals. Entonces aquí en lugar de comparar direcciones de memoria, ¿qué es lo que le has dicho que haga? Que compare los nombres. Que compare el nombre de este con el nombre del que le estás dando por parámetro, que es lo que has hecho acá. Le está diciendo, quiero que compares el nombre de esta clase, bueno, el nombre heredado porque está acá, con el nombre del estudiante que me lo estás dando por parámetro. Entonces tú le estás enseñando explícitamente cómo quieres que compare los objetos de tipo estudiante. Pero si no se lo enseñas explícitamente, lo que va a hacer es comparar direcciones de memoria, que no te va a servir de mucho, porque casi siempre te va a dar false a no ser que sea el mismo objeto.
Pero hay un caso aparte. El equals en un string ya está reescrito, por así decirlo. El equals en un string ya está hecho para comparar carácter por carácter. Entonces, por eso es que en string tú no reescribes el método equals. Ya está reescrito para que lo uses correctamente, digamos. ¿Y cuál es la diferencia cuando usamos el igual igual al comparar? Eh, bueno, irónicamente el igual igual hace es comparar direcciones de memoria. Y el equals lo que hace, bueno, esto como secreto, si no me equivoco, una vez vi el código del equals, es así. Boolean equals. O sea, este es el código no escrito, ¿no? El código, digo, el código que te viene por defecto, que es así. Object O, if this igual igual O. Return true, else return false. Ya está. Entonces, eso es lo que está haciendo el equal si no lo reescribes. Compara direcciones de memoria. Porque el igual igual lo que hace es comparar direcciones de memoria. ¿Ok? Y por eso cuando llamas al equals por defecto, si no lo reescribes, lo que va a hacer es comparar direcciones de memoria. Porque es lo que está haciendo aquí adentro, usando el igual igual. Pero ahora, si la variable es primitiva, el igual igual sirve para comparar sus valores. Esto es bastante rebuscado, ¿verdad? Pero aquí lo siento si se están perdiendo, pero son detallitos muy específicos de Java. Si el igual igual comparas primitivos, va a comparar sus valores. O sea, si le das dos ints, va a comparar sus valores. Pero si le das dos objetos, el igual igual lo que va a hacer es comparar sus direcciones de memoria. ¿Se entendió? ¿O muy Sí, confuso? se entendió. Entonces es mejor el equals en objetos y igual igual en otros. Exacto, sí, se puede resumir en eso. Igual igual lo puedes usar para primitivos e equals para objetos. Pero bueno, equals si quieres que compare objetos lo tienes que reescribir, ¿verdad? Porque si no sería exactamente lo mismo que un igual igual en objetos. Entonces, sí, en palabras simples. Si para comparar objetos usas el equals, pero lo tienes que reescribir para enseñarle a tu clase cómo quieres que compare los objetos. Lo siento si me explayé un poco en la pregunta del equals, pero son varios detalles que hay que ir aclarando. Podemos checar arreglos. Claro. Arreglos. Public void arreglo. Y ya. Bueno. Arreglos, exactamente. ¿Qué parte quisieras revisar? Hasta mientras. ¿Sabes si el sistema se abrirá? No, la verdad es que no sé. Pero ya debería haberse abierto porque las notas ya las están subiendo. Por ejemplo, al menos yo en dos materias ya tengo notas en el WebSys. Entonces las notas ya las están subiendo, por ende el sistema creo que no se va a abrir. Porque no tendrá sentido de que suban tus notas y luego los retires. Pero bueno, no, al final no sé si el sistema tendrá una medida para eso. O sea, porque el WebSys no es muy bueno. Cada vez falla, cada vez se cae, no aguanta muchas personas en simultáneo, etcétera. Entonces no sé si el WebSys tendrá una medida en caso de que una materia ya tenga notas, tú la elimines. Porque, a ver, un poco pensando cómo funciona, yo creo que cuando tú suben una nota tuya, esta se va a una base de datos, ¿verdad? Y se va a registrar ahí. Después, obviamente no está pensada que una nota, una materia que ya tiene nota, tú la elimines. Entonces, por ende, si tú eliminas esa materia, no sé si tendrán una medida para eliminar esa nota de la base de datos. Entonces, puede ser que se genere un error y no sé qué pasará. No sé si tendrá una medida para eso. Sería interesante ver el código del WebSys para ver cómo funciona respecto a ese caso.
Ahora, obviamente, eso no sería problema de ustedes, ¿no? Ustedes, si les dan la opción de eliminar y quieren hacerlo, pues aprovechen. Mm, A ver si podemos ver el recorrido de matrices. claro. Y colocar objetos en arreglos. Bueno, colocar objetos en arreglos es lo mismo que un array list. Vamos a hacerlo rápido. Esto, persona. Hacer. Bueno, un arreglo de personas, ¿verdad? Le tienes que decir el tipo, los corchetes y personas. Simplemente el nombre. Igual a new persona. De tamaño 10. Entonces, lo mismo. Si tú quieres añadir un objeto, como lo harías con datos primitivos, personas, en la posición 0 va a ser igual a un new persona, por ejemplo. Y nos va a pedir 3 datos al azar. Y lo mismo, puedes añadir también objetos de tipo estudiante. Vas a copiar esto. Y puedes añadir también objetos de tipo profesor. Lo vamos a cambiar un poco los datos para que sean diferentes. Y ya. Listo. Entonces, si te das cuenta es exactamente igual que un array list, pero en lugar de lat, porque es dinámico, ¿no? Aquí tienes que decirle explícitamente en qué posición quieres añadir el objeto. Y como el arreglo es de tipo persona, puedes añadir objetos de tipo persona, de tipo estudiante, de tipo profesor y no te va a dar ningún error. ¿Esa era tu duda o tienes otra más? Ok. Estaba checando esto, quería ver si había alguna opción de... Select words. Bueno, luego lo voy a checar. Uno de recorridos de matrices y ya con eso creo que vamos a acabar. Porque los de recorridos de matrices son bien largos. ¿No tienen algún recorrido específico que quieran que resolvamos? El caracol. Ya, vamos a hacerle caracol. Voy caracol. Entonces, lo mismo, como en el examen siempre les van a decir, hay ciertos prerequisitos. Entonces, el único que nos vamos a poner es que la matriz sea cuadrada. ¿Ok? No va a importar el tamaño, no va a importar si es de 1 por 1 o de 1000 por 1000, simplemente que sea cuadrada. ¿Ok? El algoritmo igual funciona para matrices no cuadradas, pero se ve mejor en matrices cuadradas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí vamos a pedir el tamaño por parámetro simplemente. Int tamaño. Y vamos a crearnos aquí una matriz de enteros numéricos que va a ser el caracol. Va a ser igual a new int. Y le vamos a dar el tamaño que hemos pedido por parámetro. Tamaño. Ok. Para no ir contra lo que les digo, siempre ir analizando espacio por espacio, entonces lo vamos a hacer. Pero justamente eso, vamos a hacerlo el análisis que siempre hacemos, ¿verdad? Entonces la matriz tiene que terminar así. 3, 4, 5. Uy, esto va a estar un poco difícil de hacerlo sin... Tiene que ser 6. Aquí vamos a poner 7. Aquí vamos a poner 8. Aquí vamos a poner 9. Aquí sería 10. Aquí sería 11. Aquí sería 12. Aquí sería 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces vamos a hacer un poquito más acá. Un poquito más acá. Ya. Entonces, este es nuestro objetivo, ¿no? Recorrer la matriz como un caracol. Entonces, lo que podemos ver es que podemos primero vamos en este sentido, ¿no? Entonces va a ser la posición 0,0, luego va a ser la 0,1, luego la 0,2, la 0,3, la 0,4 y ya está. Entonces esta es la posición 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Entonces lo siguiente, lo de acá, porque tenemos que ir hacia abajo, va a ser la 1,4, la 2,4, la 3,4 y la 4,4, que sería estos 4 valores, ¿verdad? Luego tenemos que ir hacia la izquierda. Entonces vemos que sería la 0, 1, 2, 3, ok, la 4,3, 4,2, 4,1, 4,0. Y por último tenemos este pequeño tramo de 3 valores, que sería la 3,0, 2,0 y la 1,0. Y ya está. Hemos hecho todo lo que sería el borde. ¿Qué es lo que podemos ver? Un patrón que ya hemos visto antes, bastante parecido. El de la izquierda se queda quieto, el de la derecha va a incrementar. El de la derecha se queda quieto, el de la izquierda va a incrementar. El de la izquierda se queda quieto, el de la derecha va a incrementar. El de la derecha se queda quieto, el de la izquierda va a incrementar. Entonces vamos a programar eso. El primero va a comenzar en int i igual a 0, mientras i sea menor que caracol.length y más. El tamaño es 5, entonces hasta el 4 es perfecto y menor que el tamaño de la matriz. ¿Qué es lo que vamos a decir? Tenemos que quedarnos aquí un contador. Int contador va a ser igual a 1. ¿Qué es lo que vamos a decir? Caracol de la posición 0,i va a ser igual a el contador. Y luego vamos a hacer un contador más. Ya está. Entonces con esto vamos a hacer todo este tramo, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer lo mismo para los otros 3. Aquí vamos a hacer un for en int igual a caracol.length menos 1. ¿Por qué sería este valor, verdad? No, perdón, en vano estoy haciendo esto. Sería igual a 0 o 1. 1 es el primer valor, ¿verdad? Porque este es el que va a ir incrementando. Estaba pensando en este. Entonces vamos a hacer un mientras i sea menor que caracol.length y más. Y lo mismo, caracol de la posición, pero ahora aquí va a ser i y aquí va a ser 4, o en todo caso caracol.length menos 1 va a ser igual al contador. Ya tenemos 2 sectores, vamos por el tercero. Este va a comenzar en int igual a caracol.length menos 2, mientras i sea mayor o igual que 0. Vamos a hacer un i menos. Vamos a decir, ¿a quién está faltando esto? Contador más. Entonces aquí sería, creo que es, vamos a escribirlo de 0. Caracol de la posición. Y estamos haciendo ¿verdad? Entonces va a ser
caracol.length de -1 y va a ser igual al contador más y ya, y hemos hecho este tramo también. Ahora vamos por el último, for int y va a ser en int i igual a, y el primer valor va a ser caracol.length -2, mientras i sea mayor o igual que 1. Sí, 1. Vamos a hacer un i menos menos. Y lo mismo, caracol de la posición. Y ahora el valor que no va a decrementar es este sí, y este 0 va a ser igual a contador más. Y ya está. Entonces ya hemos hecho todo lo que vendrá a ser el recorrido del borde. Vamos a crearnos una función rápida que va a ser imprimir. Vamos a hacer aquí un for igual a 0, mientras i sea menor que caracol.length y más. Vamos a copiar esto. Lo voy a cambiar con una j. Vamos a hacer aquí un system.out.println de caracol en la posición i, j, un print nada más, y un print line aquí para que se vea más bonito, y nos vamos a quedar aquí arriba la variable caracol para que lo puedan usar ambos métodos. Listo, entonces ya está. Y vamos a llamar acá imprimir. Ok, entonces en teoría todo lo que vendrá a ser el borde ya debería estar. Si lo ejecutamos, vemos que... esperen, tengo que darle por ejemplo tamaño. Vamos a darle 5, que era el que teníamos en el ejemplo, y le vamos a decir imprimir. Si vamos a la terminal, vemos que... Ok, primero me falta aquí un espacio más, con esto se va a ver mejor. Vamos a borrarlo acá y vamos a volver a ejecutar y a ver qué resultado nos da. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya tenemos todo lo que sería el borde. Pero ahora, ¿cómo hacemos el centro? Si volvemos aquí a nuestro análisis de nuestro notepad, vamos a ver que tenemos que recorrer nuevamente la línea de arriba, ¿verdad? Pero ahora comenzamos en la 1,1 y vamos a hacer aquí al lado, y luego va a la 1,2 y luego va a la 1,3. Acá lo mismo, va a comenzar en la 2,3 y luego va a ir a la 3,3 y luego a la... Bueno, aquí me estoy confundiendo, pero bueno, lo que les resumen para no estar otra vez haciendo todo esto porque vamos a tardar y ya no nos queda mucho tiempo. Si se dan cuenta es exactamente igual a este, solo que empieza en 1 después, o sea va a comenzar en 1 y este, bueno, uno más grande que el anterior, y lo mismo en este va a empezar en uno más grande que el anterior y en este un hito más pequeño. Ok, entonces esto lo podemos hacer con un for, el cual va a ser como un for mayor. Este es menor que 0. Ok, simplemente para que no me dé un error. Y aquí le hemos puesto i, le vamos a poner aquí j, pero vamos a reescribir este método. Si se ponen a pensar cuántas vueltas tendría que dar, tendría 1, 2, 3, entonces sería
tamaño de la matriz a la mitad, ¿verdad? Aquí serían, si el tamaño es 5, la mitad sería 2.5, entonces la cantidad de vueltas serían 1, 2, y bueno, aquí nos quedaría un valor, entonces le vamos a poner la mitad más 1. Entonces va a ser aquí la primera iteración, mientras j sea tamaño, dividido entre 2, j más. Mejor. Ok, entonces, este valor dijimos que tiene que ser más grande que la anterior vez. Le vamos a decir más j. ¿Qué significa esto? Que la primera vez va a iniciar en 0, ¿verdad? Porque j vale 0. Pero cuando dé toda una vuelta, j se va a incrementar en 1. Entonces ahora este va a iniciar en 1. Ya no va a iniciar en 0. Y aquí en lugar de 0 vamos a poner j. Porque lo mismo. Primero inicia en 0. Luego se va a hacer 1. Y luego se va a hacer 2, etc. Y aquí lo mismo. Tiene que llegar hasta menos j. Ok, seguimos. Acá, este tiene que, vamos a tener que hacer el análisis siempre. Esta sería la posición 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0,3. No, perdón, 1, 2, 3, 3. Sí, o me lo estoy inventando. A ver, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 2, 3, perdón, 2, 3. Y la siguiente sería la 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, la 3,3. Entonces vemos que el valor de la izquierda, lo mismo, va a empezar en 1 más que la anterior vez. Tiene que terminar 1 antes o la cantidad de vueltas que estemos dando. Y el de la derecha va a ser caracol.length menos 1 menos j. Entonces ya estamos haciendo este para cualquiera de los casos. Ahora estamos en este caso. Aquí que sería la 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1. 0, 1, 2, 0, 1. Aquí la 2, 1. Acá no se nota muy bien porque la matriz no es muy grande. Entonces vamos a hacerlo aquí directamente. Bueno, aunque si se dan cuenta en todos va a ser igual. Aquí va a ser menos j y aquí va a ser más j. Y aquí va a ser menos j. Aquí va a ser menos j más j. Y aquí en lugar de 0 va a ser j. Y si no me equivoco debería funcionar. Lo vamos a checar. Sí, tamaño 5. Y bueno, a ver, no me ha dado ningún error, lo que significa que no lo he ejecutado bien. Tamaño dividido entre 2 menos 1. Tamaño es 5, dividido entre 2 va a dar 2.5, va a dar 1. Entonces no, el error no está acá. Vamos a ver por qué no lo he ejecutado bien a la primera. Ok, solo está ejecutando una vez. ¿Por qué? ¿Alguien se da cuenta del error? O aquí está el error. No. Aquí está ahí. Vamos a poner aquí un breaking point. Lo vamos a hacer de nuevo. Ok. Entonces aquí va a ser un tamaño igual a 5, step, j igual a 0. Entonces todo esto lo vamos a... Ok, se reinició. Vamos a hacerlo de nuevo. Y vamos a tener que hacerlo a la rápida. ¿No ¿qué tendría dice? que ser más uno? No, espera, primero, error que... ¿Cómo no me doy cuenta de esto? El imprimir está acá, pues tengo que ponerlo al terminar. El imprimir lo puse al acabar la primera iteración.
Entonces vamos a reiniciar. Aunque tampoco creo que con eso se va a solucionar. Pero un error que estaba cometiendo, uno menos. 5. Ok. El error no estaba ahí, pero al menos ya lo hemos solucionado. ¿Qué decías, perdón? No tiene que ser tamaño más uno. Hmm, O no. ¿Cuántas veces tienen que ser? Tres, ¿verdad? Las iteraciones. ¿O no? A ver, vamos a checar. En el sería... luego sería acá. Solo serían dos iteraciones. Vamos aquí, quiero ver algo. Int aux va a ser igual a esta variable. Ok. Claro, si lo marco tal vez. Vamos a hacerlo de nuevo. Yo creo que ya sé dónde está el error. Y efectivamente aquí está en aux. Lo está dividiendo. Vamos a quitarle menos uno. Si borramos esto, ejecutamos de nuevo. Y ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y al medio hay un error. Que es porque me estoy comiendo de seguro aquí un valor. Bueno, y tampoco nos vamos a tardar tanto solo por uno. Vamos a ver si con un valor más grande funciona. 10 por ejemplo. Y vemos que con 10 ya va mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 28, 35. Y ahora sí se está formando bien. Entonces, para solucionar ese error, si es que quieren sí o sí que llenar esa casilla del centro, lo vamos a hacer aquí. Listo, if tamaño módulo 2 es igual a 0. Le vamos a decir caracol en la posición tamaño y entre 2 tamaño dividido entre 2 va a ser igual a tamaño por tamaño y ya. ¿Por qué tamaño por tamaño? Porque si la matriz es cuadrada, entonces tiene que tener la misma cantidad de valores que el cuadrado. Vamos a poner aquí el 5 y vamos a checar si funciona. Y ya está, listo, le hemos aumentado ese del centro más que faltaba. Bueno, si no quieren hacer esto, aquí me debe estar comiendo un valor extra, le debe estar sumando uno extra, pero eso ya lo pueden checar después. Y ya está, con él se solucionaría el caracol. Justito a tiempo. ¿Alguna otra duda? Algo, pero aunque ahora ya no nos queda mucho tiempo, así que tiene que ser una duda ya más rápidas, más pequeñas. ¿Alguna otra duda más? ¿Algo que podamos aclararlo rápidamente? Ok, parece que no hay más dudas. Yo también ya me he cansado y ya no les voy a mentir. Bueno, simplemente desearles mañana mucha suerte en su examen. Si han estudiado les va a ir muy bien, no se preocupen por eso. No es tan difícil como crean. Si el primer parcial no les fue muy bien, no se asusten porque no hay nada peor que ir a un examen mentalizado de que te va a ir mal. Entonces, si han estudiado, no se preocupen, les va a ir bien. Y si no, pues desde el caso de que se pongan nerviosos, justo toque una pregunta que no entiendan, tienen todavía el final. Nosotros vamos a seguir aquí practicando. Tienen después la segunda instancia, entonces opciones todavía tienen un montón. ¿Alguien creo que quería decir algo? Ok, creo que no. Voy a dejar de grabarlo.